Buenos días, hermanos, un feliz sábado para todos. Es un gusto saludar a la iglesia de Greenville y a la iglesia de Takoma Park. Vamos en este momento a repasar la lección que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Lección para el 5 de septiembre del 2020. El título de la lección de esta semana es Una forma apasionante de participar. El versículo de memoria está en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo del 37 al versículo 38. Y dice así: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9, versículo 37 al versículo 38. Esta semana vamos a estar hablando acerca de la importancia de trabajar unidos a otros hermanos. Es muy importante que nosotros podamos saber de que si trabajamos juntos, si trabajamos unidos a otros hermanos, será mucho más fácil, seremos mucho más fuertes también para hacer la tarea, la obra que el Señor nos ha encomendado. En la Biblia, por ejemplo, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos, no es el único método, pero como uno de los métodos para fortalecer nuestra fe, para poder trabajar en la obra misionera, para poder fortalecer nuestra fe. Y en la experiencia que tanto la iglesia de Takoma como la iglesia de Greenville tiene, como las demás iglesias del área, de trabajar en grupos pequeños, nos damos cuenta que eso es real. En grupos pequeños se puede más fácil hacer grandes cosas. Por ejemplo, atender la necesidad espiritual y material de los hermanos. Atender también con muchísima facilidad, atender el desarrollo de los talentos y también fortalecer a la iglesia. Es mucho más fácil cuando lo hacemos en grupos pequeños, grupos de 6, grupos de 8, grupos de 10, grupos de 12. Es mucho más sencillo, mucho más fácil poder desarrollar tanto los talentos como hacer la obra del Señor. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar en el transcurso de esta lección, de esta semana, vamos a encontrar que los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar el conocimiento de su palabra y profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos también para dar testimonio. Entonces, todas estas áreas se cubren con facilidad a través de los grupos pequeños. Y nosotros podemos dar testimonio. Tanto ustedes como yo podemos dar testimonio al trabajar de esa manera como Dios va usando a cada uno de los miembros según los dones, según los talentos que tengan. Entonces debemos de seguir avanzando con la idea de trabajar en los grupos pequeños. Es importante que sigamos fortaleciendo esa idea, y no solo la idea, sino que lo podamos seguir poniendo en práctica, esto de los grupos pequeños. Pasemos rápidamente entonces a la parte del día domingo. Grupos pequeños.
una idea de Dios. Tenemos el ejemplo de cómo trabaja Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos que la palabra del Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Es una palabra plural, hagamos, hagamos. Eso quiere decir de que ahí por lo menos habían dos personas. Hagamos al hombre. Aunque podemos decir que definitivamente que la creación fue una idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos nosotros que la participación de Dios, la participación de Jesús, la participación del Espíritu Santo en la creación es un ejemplo que nos viene a nosotros de el ser creador, de que trabajar en grupos es muy importante, es muy, diríamos nosotros, es usado aún en la obra de la creación. Entonces, ese es un ejemplo que tenemos de cómo Dios trabaja en unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros, pues, si trabajamos de esa manera, es mucho más fácil de llevar adelante la obra del Señor y de desarrollar los dones y los talentos que cada uno de los hermanos tiene. Es mucho más fácil hacerlo de esa forma, de esa manera. En la lección del día domingo, en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 11, encontramos que el Padre trabajó con Jesús aún en la resurrección de Jesús. Así dice la Biblia: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará también vuestro cuerpo mortal. Entonces aquí vemos a Dios el Padre siempre trabajando con el Hijo, a Dios el Hijo siempre trabajando con Dios el Espíritu Santo. Entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo siempre se han unido, tanto en el plan de la creación como en el plan de la redención. Y en todo el mantenimiento, el sostenimiento de la vida que hay en este mundo, vemos nosotros cómo Dios, el Padre, trabaja, cómo Jesús trabaja, cómo el Espíritu Santo trabaja, y trabajan en armonía. Entonces, de ahí podemos tomar nosotros el ejemplo de que es muy importante poder trabajar, porque así nos ayudamos, así nos fortalecemos y así aprendemos nosotros a trabajar los unos con los otros, o los unos a través de los otros. Así que es muy importante que podamos tomar en cuenta que trabajar en grupos pequeños nos fortalece y hacemos un trabajo de la mejor manera posible. Y entonces, pasemos entonces a la parte del día lunes. ¿Qué dice la lección en la parte del día lunes? Los grupos pequeños en la palabra de Dios, en las Escrituras. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, que el suegro le dijo a Moisés, Jetro le dijo a Moisés: elige varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos por jefes de 1000, por jefes de 100, por jefes de 50 y por jefes de 10. Entonces, cada uno desempeñaría una función sumamente importante para dirigir a un pueblo tan grande. Entonces, los grupos pequeños nos permiten
dirigir a la iglesia de forma eficiente y también poner a trabajar los dones y los talentos de cada hermano. Es mucho más fácil poner a trabajar los dones y los talentos de un hermano en los grupos pequeños que en la iglesia grande donde apenas nos saludamos. Entonces es muy importante que sigamos sosteniendo los grupos pequeños porque eso es lo que nos da mejores resultados en todo momento y en toda circunstancia. Porque ahí estamos cerca nosotros de los hermanos, de las necesidades de los hermanos, tanto espirituales como materiales. Ahí es donde conocemos los talentos, ahí es donde conocemos los dones de los hermanos y ahí es donde se pueden poner con mayor facilidad a trabajar y con mayor efectividad. Ahí se puede poner a trabajar a cada uno de los hermanos. Entonces, en la Biblia encontramos nosotros, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 y 13, dice la Biblia que Jesús pasó toda la noche orando y cuando fue de día, eligió a 12 de ellos. Ese era el grupo con el que Jesús iba a trabajar. Y ese era el grupo a través de quienes Jesús iba a hacer una obra grande y maravillosa. A través de ese método, la predicación del Evangelio avanzó tanto que prácticamente en el primer siglo evangelizaron a todo el mundo conocido, a todo el imperio romano. Y gracias al método que utilizó Jesús, la iglesia después pudo crecer de una manera extraordinaria. Entonces, hermanos de Greenville, hermanos de Tacoma, continuemos fortaleciendo los grupos pequeños. Continuemos fortaleciendo los grupos pequeños. Ahí es donde cada hermano, cada hermana puede participar con muchísima facilidad. Reunirse una vez a la semana o 2 veces a la semana para fortalecerse mutuamente y al mismo tiempo invitar a otras personas de ahí, de donde ustedes viven, para que se reúnan y puedan recibir la instrucción de la palabra a través del grupo pequeño. Y asimismo, los hermanos que asisten a ese grupo pequeño pueden invitar a otras personas a que se unan a las reuniones con mayor facilidad. Con mayor facilidad la gente se reúne porque no necesita a veces ni transporte para que ellos puedan llegar a la reunión del grupo pequeño. Ahí también los hermanos pueden participar en la oración, en el canto, en los testimonios. Ahí se pueden conocer más de cerca las necesidades, tanto espirituales como ya dijimos, como materiales de las personas, y se pueden atender más rápidamente, más eficientemente, y ahí entonces podemos nosotros crecer con mayor facilidad en el conocimiento, en el desarrollo de los dones y en número también en la evangelización, en los estudios bíblicos, en la gente que asiste. Bueno, podemos crecer, podemos seguirnos multiplicando. Que Dios nos ayude para poder continuar con los grupos pequeños. Pasemos a la parte del día, martes, organizados para servir. El grupo pequeño se organiza para servir. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 12, dice la palabra del Señor: así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así es
la iglesia o el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Este cuerpo es un solo cuerpo, el cuerpo de nosotros es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Tiene la mano, tiene la oreja, tiene los ojos, tiene la boca, tiene el corazón, tiene los intestinos, tiene el hígado. Bueno, tiene muchos miembros. Asimismo, la iglesia es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Y cada uno de los miembros de este cuerpo físico tiene una función. Así también los miembros del cuerpo que es la iglesia, cada uno tiene una función. Ningún miembro del cuerpo sobra. Ningún miembro del cuerpo fue puesto ahí para no hacer nada. Todos los miembros de este cuerpo tienen una función. Y en la iglesia, el cuerpo de la iglesia es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Todos los miembros de la iglesia tienen una función. Y a través de los grupos pequeños, los hermanos y hermanas pueden desarrollar su don, su talento, ya sea llevando visitas al hogar iglesia o al grupo pequeño, ya sea dando un estudio bíblico, ya sea invitando personas, ya sea teniendo los cantos, teniendo las oraciones, teniendo el estudio de la palabra, haciendo alguna comidita por ahí para invitar a las personas después del servicio. Bueno, hay un sinfín de cosas que los hermanos pueden desarrollar en el grupo pequeño en beneficio de las personas que asisten al grupo pequeño, y enseñarles también a las personas que están llegando al grupo pequeño, enseñarles a participar, para que ellos también vayan descubriendo su talento, vayan descubriendo su don y vayan poniéndolo al servicio del Señor en el grupo pequeño, y después puede hacerlo también con el cuerpo grande que es la iglesia. Entonces, organizados para servir. Nos organizamos en grupos pequeños para servir. Pasemos a la parte del día miércoles. Grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Encontramos grupos pequeños en el Nuevo Testamento, por supuesto, en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor que Pablo se juntó para hacer un grupo pequeño con Aquila y Priscila, que eran del mismo oficio. Y también en Hechos, capítulo 20, versículo 4, dice que siempre Pablo iba acompañado de algunas personas que menciona aquí, como Aristarco, Timoteo y otras personas que siempre acompañaban al apóstol San Pablo en su trabajo misionero. Entonces, juntos en un grupo pequeño podemos nosotros hacer una gran obra, porque todos participamos, todos podemos participar, y ahí todos nos fortalecemos, y ahí invitamos a otras personas también para que ellos aprendan de nosotros y pongan también, como dijimos, sus dones, sus talentos al servicio del Señor a través del grupo pequeño. Muchas cosas se pueden hacer en el grupo pequeño. Ahí pueden hacer los cumpleaños, cantarle feliz cumpleaños al que cumplió año en una reunión del grupo pequeño. Ahí se pueden felicitar a los cumpleañeros. Ahí pueden hacer una salidita al parque juntos. Ahí pueden hacer una salidita a alguna piscina, algún río.
a algún lugar, al zoológico, algún lugar para fortalecer la relación social, para fortalecer también la relación espiritual en el grupo pequeño. El grupo pequeño no debe de durar más de 1 hora y 15 minutos, porque la gente tiene el tiempo limitado y algunas personas aquí, sobre todo en esta área, andan a la carrera. Entonces, para que la gente quede motivada, para que la gente quede animada, no debe pasar el grupo pequeño de 1 hora y 15 minutos para desarrollar esa actividad. Y cuando terminemos el grupo pequeño, pues inmediatamente dejemos a la gente del lugar para que la gente no sienta que no le damos espacio para sus propias actividades. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta todos esos detalles. Entonces en el Nuevo Testamento encontramos nosotros que se practicó esto de siempre trabajar en grupo. Siempre trabajar en grupo, siempre trabajar en grupo. Y sigamos insistiendo, hermanos, sigamos insistiendo esto de trabajar en grupo. La iglesia de Greenville, organizada en grupos pequeños, geográficamente es mejor porque a los hermanos les queda cerca, pero ahora con el carro no importa cómo se organicen para poder trabajar ahí y invitar a otras personas, invitar a los hermanos y trabajar como un equipo. Eso le va a dar fortaleza a la iglesia y también le va a dar a la iglesia muchísima ganancia espiritual, fortalecimiento espiritual y al mismo tiempo estar pendiente de la salud de los hermanos, de alguna enfermedad, estar pendiente también de alguna necesidad material, y en la medida el grupo pueda ayudar, pueda suplir, el grupo lo hace de esa manera, y si es muy grande pues ya lo lleva a la iglesia. Así que sigamos fortaleciendo, sigamos trabajando. Si no estamos organizados, organicémonos en grupos pequeños de 6 pueden ser, de 8 pueden ser, de 10 pueden ser, de 12 pueden ser, no muy grandes porque después dejamos a hermanos y a hermanos sin participar. Entonces, y no muy pequeños, porque cuando son muy pequeños y uno no puede, una familia no puede ir, ya se desalientan. Por lo tanto, mínimo 6, máximo 12. Cuando ya pasan de 12, entonces hay que atreverse a abrir otro grupo pequeño y seguir avanzando de esa manera, de esa forma. Pero el grupo pequeño debe de aspirar a multiplicarse, no a quedarse el mismo grupo todo el tiempo. Aspirar a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse y a multiplicarse. Ojalá que salgan muchos decenas, centenas de hogares iglesia de un grupo pequeño, y esa es la mayor satisfacción, ver cómo la iglesia crece, cómo la iglesia se multiplica. Esa debería de ser la mayor satisfacción. Eso fue lo que sucedió con la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces pasemos a la última parte, la dinámica de los grupos pequeños. Encontramos algunas dinámicas en los grupos en el Nuevo Testamento, por supuesto, en el libro de Hechos, capítulo 4 y el versículo 31, dice que en los grupos que se formaban, hablaban con valentía la palabra de Dios. Esa era la dinámica de los grupos en el Nuevo Testamento. Hablaban con valentía la palabra del Señor. Ahí los grupos pequeños pueden tener campañas. Ahí los grupos pequeños pueden reunirse el sábado en la tarde y salir a repartir algún tratado, a repartir centinelas, a hacer contactos e invitar a las personas a recibir estudios bíblicos e invitar a las personas a su hogar iglesia los días que se reúnan.
Entonces la idea del grupo pequeño es hablar la palabra de Dios en la forma como los hermanos puedan hacerlo. Algunos hermanos podrán hacer contactos, otros podrán dar estudios, otros podrán invitar al hogar iglesia, cada uno según lo que pueda, lo que se sienta cómodo haciendo, cada uno. Pero no piense que solo dar estudio bíblico es hacer obra misionera. Hay personas que no saben dar estudio bíblico, pero pueden invitar a alguien. Hay personas que no saben dar estudio bíblico, pero pueden invitar a alguien a recibir estudio bíblico y llevar a un hermano para que los dé. Entonces hay muchos dones, muchos talentos que Dios ha dado a su iglesia, pero cada uno haciéndolo según donde se sienta cómodo, donde usted sienta que lo puede hacer con facilidad. No haga lo que el otro hace, sino haga lo que Dios le ha dado a usted para hacer. Algunos son buenos para predicar, otros son buenos para dar estudios bíblicos, otros son buenos para buscar estudios bíblicos, otros son buenos para llevar personas al hogar iglesia, cada uno según lo que se sienta cómodo haciendo, pero hay que hacer algo en favor de la causa del Señor. Y desde los grupos pequeños es la mejor manera, la mejor forma de trabajar. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo 9, 37 al 38, que fue el texto base de esta semana. Hay que orar muchísimo. Hay que orar muchísimo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. Hay muchísimo terreno, muchísimos corazones a donde debemos de llegar. Muchísimas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Muchísimas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan ser invitadas a un hogar iglesia. Hay muchísimas personas que necesitan recibir un estudio bíblico. Hay muchísimas personas que necesitan escuchar a través de una campaña, de un grupo pequeño, la palabra del Señor. Hay muchísimas personas. Y entonces el texto es: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, ojalá que nos podamos organizar o estemos organizados de tal manera que cada hermano se convierta en un obrero según el talento, según el don que Dios le ha dado. Que cada hermano se convierta en un obrero en la mies del Señor. Y de esa manera, de esa forma, entonces vamos a avanzar más rápido en la predicación del Evangelio. Que Dios bendiga a la iglesia de Tacoma y a la iglesia de Greenville en la formación de los grupos pequeños. Háganlo. El departamento de la obra misionera debe de ver cuántos grupos tiene, debe de revisar cuántos grupos tiene, cuántos están funcionando, cuántos no están funcionando, y ver cómo reorganizan, cómo animan a los que se están reuniendo, a los que están ya organizados, cómo organizan a los que no están organizados, cómo fortalecen a los que ya están, y a los que no están los organizan para que puedan también hacer una obra grande en el sector donde cada uno de los hermanos vive. Y de esa manera podamos predicar con más rapidez el Evangelio de la segunda venida de Cristo, porque estamos cerca de que se termine de predicar el Evangelio y nosotros somos los responsables. Y a través de la organización de los grupos pequeños se facilita que cada hermano pueda participar, porque el pedido del Señor, la oración del Señor es: rogad al Señor de la mies que envíe obreros, y los obreros somos nosotros. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos para que los podamos ejercer a través de una organización sencilla que se llaman grupos pequeños, hogares iglesia.
y podamos nosotros allí hacer campañas, podamos ahí orar por una persona enferma, podamos ahí nosotros asistir a alguna persona según nuestras posibilidades en alguna necesidad material. Ahí podamos nosotros también darle oportunidad a cada hermanito que nunca tendría la oportunidad de participar en el cuerpo grande que es la iglesia, pero allí en el grupo pequeño, allí sí puede participar el hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe y que podamos seguir insistiendo en esta forma de organizarnos para poder poner al servicio del Señor lo más que se pueda de los miembros de nuestra iglesia, y así podamos avanzar y así podamos terminar la predicación del Evangelio. Dios les bendiga, hermanos de Tacoma, Dios les bendiga, hermanos de Greenville, y que los utilice a través de este método sencillo para hacer una obra muy grande para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga, un feliz sábado para todos. Amén.